Ahí está. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué va viniendo gente. Hola, buenos días, adelante. Sí, sí, Donde os podéis, queráis, donde queráis, donde no hay queráis. sitios reservados. Sí, sí, Será por sillas. os podéis poner delante. No vamos a preguntar a los que estáis en la primera fila, no os preocupéis. Luego cuando saquemos es por orden alfabético, así que da igual. Bueno, pues si os parece vamos a empezar, chicos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la última sesión. Esto hay que hacerlo en coro. Bienvenidos a la última sesión de La Voz del Mes de este curso. Vamos a terminar a lo grande, desde mi punto de vista, conmemorando el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, escritora inglesa, británica, que algunos habréis leído, pero que muchos conocéis, porque muchas de sus novelas han tenido versiones en series, en películas, largometrajes. Hay incluso una maravillosa versión de Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, en una película de Bollywood maravillosa, con la que me he reído un montón. Y yo creo que todos, a diferencia de muchas otras autoras que a veces nos ocupan, ya lo veis en La Voz del Mes, conocéis algo del universo de Jane Austen. Pero bueno, ya que hemos convencido a Carlos de que se ocupe de estos asuntos tan conocidos, tan populares, Femeniles. tan bestsellers, tan mono, coqueto e ideal y doméstico como Jane Austen, vamos a ver un poco en qué universo se mueve, qué universo es el que ella crea, y luego vamos a leer algunas de las escenas más conocidas o icónicas de algunas de las obras de esta escritora. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo con este esfuerzo especial de cambio de fecha continuo que hemos tenido, porque ha sido una semana un poco loca. Sabéis que estaba previsto para el día siguiente al apagón, ¿verdad? Para el día 29. Estaba previsto para el día 29, el día siguiente del apagón. Sí. Y entonces tuvimos que cambiar, luego hubo un error también con fechas, en fin, que muchísimas gracias por estar aquí y que le cedo la palabra ya a Carlos. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Yo digo, no sé vosotros, yo he venido con mucho cuidado para que no me atropellara nadie, mirando a ver si había rayos y truenos, si aparecían naves espaciales, porque madre mía, con lo que ha costado colocar la charla esta, madre mía. Ya digo, o sea, pero bueno, parece ser, vosotros si oís crujidos o algo, pues echéis a correr, ¿de acuerdo? Porque hasta que no terminemos yo no me quedo tranquilo, ¿vale? Pero bueno. Pues sí, pues vamos a meter eso con Jane Austen. Sabéis que bueno, habitualmente solemos dedicar una charla a algún autor cuya efeméride se celebra, ¿de acuerdo? Y este año pues le ha tocado a Jane Austen. No sé si es Austen o es Austen. Austen. Pues Austen, o sea que me acerco yo más, vale. Toma, chicha. Pero bueno, que Jane Austen para los amigos. Jane Austen. Jane Austen. Juanita. Yo, la verdad es que no sé, yo después de la charla, yo ya estoy empezando a pensar en la maldición de Jane Austen y estoy pensando en llamarla J.A., ya os digo, igual, o J.A., ¿de acuerdo? Es decir, igual que esa cantante folclórica a la que hay que llamar IP, ¿de acuerdo? O ese cantante tristón al que hay que cantar AU, ¿de acuerdo? Porque traen mala suerte, ¿de acuerdo? Es decir, por Jane Austen yo creo que va por ese camino ahora mismo. Pero bueno, pues vamos a hablar, yo digo, de una autora que quiero empezar dejando una cosa muy clara. Creo que es uno de los tres pilares de la novela moderna, ¿de acuerdo? Para mí hay tres autores que son los tres pilares de la novela, digamos, contemporánea o moderna, si queréis, que son, por orden cronológico, Cervantes, que es, digamos, el fundador de la novela moderna, Jane Austen y Balzac, ¿de acuerdo? Es decir, Austen, que es, digamos, la que le da un poco de rigor intelectual a la novela, y Balzac, que va a ser el que introduzca los elementos de carácter psicológico, descriptivos y demás. Por eso quiero insistir desde el principio en eso, en que me parece uno de los tres pilares. Creo que es una de las grandes novelistas
y casi podría decir de los grandes novelistas, es decir, independientemente del género que ha habido, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora viene el pero, a mí no me gusta nada, ¿de acuerdo? No me gusta, a pesar de que voy a empezar a soltar aquí maravillas sobre ella que me las creo, ¿de acuerdo? No es porque las haya leído y ahora yo las repita. Es decir, para mí hay un problema con Jane Austen y de hecho había pensado empezar la charla escribiéndole una carta de querida Jane, lo nuestro es imposible, ¿de acuerdo? Es decir, lo he intentado por activa y por pasiva, pero no es ella, soy yo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tengo yo con Jane Austen? Que a pesar de lo maravillosa que me parece escribiendo, en una escritora con una prosa absolutamente magnífica, no me interesa lo que me cuenta. Ese es el problema, ¿de acuerdo? El otro día ponía un ejemplo, hablando con no sé quién, le ponía un ejemplo, una película cuyos actores protagonistas son Al Pacino y Robert De Niro, como actrices principales Helen Mirren y Meryl Streep, dirigida por Martin Scorsese, fotografía de Néstor Almendros, música de Ennio Morricone, guión de Dalton Trumbo, ¿de acuerdo? Pero es Fast and Furious 17. ¿De acuerdo? Pues por muy buena que pueda ser técnicamente y la llenen de premios y lo que sea, a mí eso de ver un coche corriendo mucho seguido por otro que corre un poquito menos, pues me importa muy poco. Y lo mismo me sucede pues con el hecho de que Lady Freunghens se haya vestido para cenar porque viene Sir Wilstrop que se ha comprado un caballo nuevo. No sé si me entendéis, ¿no? Es decir, para mí hay un pequeño desajuste en la obra de Jane Austen entre su calidad literaria, sobre todo la longitud de las novelas, y lo que nos cuenta. Es decir, y lo que nos cuenta. Más luego otros problemillas que también le veo que irán un poco saliendo, ¿no? Por lo demás, es decir, leer a Jane Austen es una delicia. ¿De acuerdo? Es decir, los personajes, lo bien desarrollados que están, aunque son un poquito simples psicológicamente, ¿no? Es decir, sobre todo, por ejemplo, una novela como Sentido y Sensibilidad, es decir, en la que Elinor es el sentido común y Marianne la sensibilidad absoluta, ¿no? Y dices, bueno, hombre, tampoco algo se podrán intercambiar, ¿no? Es decir, los personajes masculinos yo creo que están tratados de una manera un poco tontorrona. Ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, los diálogos son maravillosos. Los diálogos tienen una fluidez, una cosa absolutamente increíble y, sobre todo, lo que me encanta, que es un poco lo que intento reflejar en el cartel, eso del el diablillo que le sale en el hombro izquierdo de vez en cuando, esos comentarios que mete sobre un personaje de tal, sí, pero era tonto. Dijo que no sé cuánto, pero bueno, como no suele pensar mucho, pues tampoco hay que hacerle mucho caso. Esos comentarios a mí me encantan porque nunca se habían visto en literatura. Es decir, nunca se habían visto. Incluso, por ejemplo, en autores con los que, voy a decir, medio coincide, son algo anteriores a ella, quizá la generación anterior, como Fielding o como, por ejemplo, Lawrence Stern, es decir, que para mí son dos grandísimos autores. Yo digo, digamos que son autores que yo les veo quizá más comprometidos con su tiempo que no a Jane Austen, ¿de acuerdo? Jane Austen refleja muy bien la sociedad a la que pertenece, pero es como si el resto de Inglaterra no existiese, ¿de acuerdo? Es como si sus novelas transcurriesen en una habitación cerrada de un mundo cerrado, ¿de acuerdo? No aparecen pobres. Por ejemplo, no hay ninguna referencia, por ejemplo, a la pérdida de las colonias americanas que sucede al año siguiente de su nacimiento. No hay ninguna referencia a las guerras napoleónicas, que ella vive durante toda la fase de la regencia. No hay ningún... vamos, lo de la pobreza ya, eso, bueno, ni pensarlo. ¿De acuerdo? Es decir, hay una serie de elementos que para mí faltan. Es decir, para mí, los problemas de Jane Austen no están en lo que está, sino en lo que no está. ¿De acuerdo? Es decir, creo que es una escritora, poco comprometida en ese aspecto. ¿De acuerdo? Es decir, sin embargo, insisto, soy yo, que estas cosas las pido en una novela. Es decir, que hay un reflejo de la sociedad, un compromiso, etcétera. Y en Jane Austen no lo encuentro. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí que en Jane Austen hay ciertas, vamos a llamarlas así, críticas sociales. Tampoco utilicemos la palabra crítica en un sentido excesivamente duro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sistema matrimonial inglés, ¿de acuerdo? Si queréis saber cómo funcionaban los matrimonios en la Inglaterra georgiana y sobre todo en la regencia, leed a Jane Austen, ¿de acuerdo? Es decir, esa
caza del marido. Esa caza del marido que tiene mucho que ver con la propia estructura social de, digamos, de la época georgiana y la época de la regencia. Esto de la época georgiana y la época de la regencia no son, digamos, divisiones tan brutales, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, en el concepto de modas y cosas de este tipo, por ejemplo, el paso de la Inglaterra georgiana de Jorge III al regente, ahora explicaré qué significa esto, se pierde una cosa que son los pelucones. ¿De acuerdo? Es decir, los pelucones, los trajes con miriñaques y demás, se pasa, por ejemplo, a una vestimenta más cómoda y demás. Pero por lo demás, digamos, el cambio no es muy importante. ¿A qué llamamos esto de la Inglaterra georgiana? Pues básicamente la Inglaterra del siglo XVIII, con la entrada de los Hanover. ¿De acuerdo? Los Hanover que van a ser Jorge I, Jorge II, Jorge III y Jorge IV. Por eso se llama georgiana. ¿De acuerdo? Claro. Jorge... Madre mía, te voy a tener que mandar a repetir. No, que no sabía, yo sabía de un Jorge, pero no sabía de tantos, y uno Claro, y otro claro. y otro y otro. Igual que a los de cuarto los voy a mandar a repetir catequesis, o los de arte, perdón, los voy a mandar a repetir catequesis, a ti te voy a mandar a repetir Nada, cada uno... historia inglesa. Pero bueno... Sí. Yo digo, bueno, es decir, y Jorge IV, ¿de acuerdo? Aunque, ojo, que Jorge IV es el autor que es el rey que ya pertenece a la regencia. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, llega la casa de Hanover digamos, al poder, al reino, como se llame, al trono, en Inglaterra, y Jorge I y Jorge II, para que os hagáis una idea de la vinculación que tenían con Inglaterra, ni siquiera hablaban inglés. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que Inglaterra se va a mover un poco dentro de las modas europeas y demás, hasta que llega Jorge III. Jorge III, que el pobre estaba cucú, ¿de acuerdo? Estaba un poquito tocado. Os cuento una anécdota. Hay una película sobre Jorge III, se titula La locura del rey Jorge, ¿de acuerdo? Y, digamos, habla un poco de por qué se vuelve el pobre un poco tarumba y estas cosas, ¿de acuerdo? Y esta película, cuando la preestrenaron en Estados Unidos, dijeron, esto de La locura del rey Jorge es un título que no le pega para nada. Así que la titularon Jorge III, es decir, Jorge palito, palito, palito. ¿De acuerdo? Y cuando entrevistaron a la gente, hicieron la encuesta después del preestreno, había gente, por ejemplo, que contestaba cosas como que es que como no había visto la primera y la segunda no se había enterado. Claro, sabéis, Rocky. La siguiente es Rocky palito palito, la siguiente es Rocky palito palito palito, la siguiente es Rocky palito V. ¿De acuerdo? Claro, es decir, pensaban que era la tercera parte de una saga. Entonces dijeron, mejor vamos a volver a poner el título original, que es como se estrenó. ¿De acuerdo? Es decir, pero esto de verdad es absolutamente documental, ¿eh? Esto no es un chiste ni nada de esto. Es decir, la quisieron estrenar como Jorge III y dijeron, es que, claro, la gente pensaba eso, que el que había dos antes. Me encanta, me encanta. Efectivamente había dos Jorges antes, pero no tienen peli. De acuerdo, bueno, pues Jorge III es el rey que va a tener que, digamos, luchar, entre otras cosas, contra esa, digamos, esa independencia de los Estados Unidos, que va a ser un palo tremebundo a nivel cultural para Inglaterra, ¿de acuerdo? De hecho, el siglo XVIII es el siglo en el que surge todo lo que es la literatura, podríamos llamar ya sarcástica, ya directamente, es decir, utilizando una palabra un poco a lo salvaje, porque satírica se queda corta, ¿de acuerdo? Es decir, con autores como, por ejemplo, Jonathan Swift, pensad en los viajes de Gulliver, por ejemplo, que solemos verlo como una historia para niños, pero leche para niños, ¿de acuerdo? Es una auténtica antiutopía, ojo, no una distopía, pero sí una antiutopía. A todos los sitios donde va, todos son tontos del culo, ¿de acuerdo? Al contrario que las utopías, que llegabas a un sitio y todo era perfecto, ¿de acuerdo? Es un libro que el curso que viene ya tenemos pensado, Lidia y yo, dedicarlo probablemente todo el año a los cuentos. Cuentos, literatura infantil, cosas de este tipo, porque hay cosas que son maravillosas y sobre todo lecturas de muchas obras que, yo qué sé, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, que os sorprenderán, ¿de acuerdo? Es decir, y también por cambiar un poco el tema de la poesía. Pero bueno, tiempo al tiempo. De acuerdo, tiempo al tiempo. Les gusta. Sí, ya he visto por ahí carillas. De acuerdo, es decir, eso sí, al pollo Pepe no le vamos a dedicar una charla. Mira, la oruga, Nada, no, lo del pollo Pepe,
Yo me acuerdo una vez que entré en una librería, había como 8 o 9 cosas Es un bestseller del pollo impresionante. Pepe. El pollo Pepe, la oruga glotona, esto para nietos y sobrinos. En Adivina fin. cuánto te quiero. ¿Qué más, Esther? Tú que también tienes niña pequeña. El monstruo de colores, No sí. sé. Sí, Yo el pollo monstruo de Pepe a mí me colores. sorprendió lo de ver 8 o 9 cosas distintas del pollo Claro, Pepe, ¿no? O claro. sea, se ve que es el sucesor de Teo. O sea, a Teo se le han acabado los sitios donde viajar y entonces ha dicho, bueno, pues el pollo Pepe. ¿De acuerdo? Aparte el nombre que me parece tan estúpido que no puedo con él, pero bueno, en fin, vamos, corramos un estúpido velo. ¿De acuerdo? Bueno. Pues a lo que iba, que digamos Jorge III se va a encontrar un poco con esto y el tío ya con una salud mental bastante complicada. Él de hecho llega a plantearse la abdicación, acaba no abdicando, se mantiene en el trono y finalmente muere su hija. ¿De acuerdo? Muere una de sus hijas y ahí ya sufre una crisis depresiva brutal y el Parlamento decide que su hijo, Jorge, para variar, se haga cargo de la regencia durante la vida del rey, ¿de acuerdo? Esta regencia va a durar de 1810 a 1820, ¿de acuerdo? Es decir que le pilla a Jane Austen pues mitad y mitad, es decir, sus primeros 25 años los pasa en la época de Jorge III y los últimos 16, ella muere en 1816, digamos, durante la época de la regencia. La época de la regencia es una época de cambios, me voy a centrar más en la regencia porque es, digamos, la época a la que pertenece más su producción literaria, ¿de acuerdo? Es decir, eso que se llama la vida literaria, ¿de acuerdo? Es decir, pues digamos, la regencia es una etapa que está marcada sobre todo por las guerras napoleónicas, ¿de acuerdo? Es decir, y sobre todo por la victoria sobre Napoleón. Es decir, es una etapa en Inglaterra de absoluto, del fin de la historia, de ya no podemos estar mejor que estamos, Dios mío, qué bien estamos, esto es una maravilla. Pero ¿qué pasó? Pues que el que les tocó como rey, pues imaginaos que hubiera que incapacitar a Felipe VI y entrase Froilán de tutor, o sea, de regente. Pues ahí se anda la cosa. ¿De acuerdo? Ahí se anda la cosa. Es decir, ¿por qué? Era un hombre, era un juergas, un mujeriego, o sea, era un personaje absolutamente increíble y que provocó una relajación de las costumbres muy curiosa en la sociedad británica, ¿de acuerdo? La sociedad británica es muy curiosa porque suele ser un reflejo de la actitud de los reyes, ¿de acuerdo? Si los reyes son moderados, ellos suelen ser muy moderados. Como los reyes se salgan, ellos dicen, pues yo detrás. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa que es bastante curiosa y en la época de la regencia, por ejemplo, en la época del gran auge de la prostitución y demás, que también se va a deber al otro gran logro que se produce en esta época, que es la revolución industrial. ¿De acuerdo? La revolución industrial que además va a alterar completamente no solo el sistema, digamos, los sistemas de producción ingleses, sino también la propia estructura social, que es a donde quería llegar yo. La estructura social en esta época, que esto es lo que nos puede ayudar un poco a entender a Jane Austen, era una estructura absolutamente compleja, ¿de acuerdo? Porque no es como, por ejemplo, ahora cuando decimos clase alta, media y baja, ¿de acuerdo? O cuando cogíamos el sistema medieval y decíamos nobleza, clero, los estamentos. Aquí es algo absolutamente intrincado, es decir, que no hay manera de seguirlo, ¿de acuerdo? Y perverso. A veces. Hiperverso, sí. O sea, porque están en la cumbre, bueno, evidentemente está el rey, y están lo que se llaman los pares, es decir, la alta nobleza. ¿De acuerdo? La alta nobleza. Es decir, los duque de, conde de, los que llevan estos títulos. Pero luego viene una baja nobleza, lo que se llama la gentry. ¿De acuerdo? Bueno, no, están la baja nobleza y la gentry, que son distintos. La baja nobleza, ¿qué son? Los sir, lord, los baronets, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están los propietarios, digamos, los terratenientes, por así decirlo. Pero luego hay todavía otra, esto ya se podría llamar clase media, pero todavía por debajo hay otra clase media que puede adquirir títulos. Y luego por debajo hay todavía otra clase media que muchas veces tiene más dinero que las de arriba, que son concretamente los industriales, que esos nunca van a conseguir subir, ¿de acuerdo? Y ya en el fondo lo que es el populacho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, fijaos que creo que mencionan unas 5 capas aproximadamente, ¿de acuerdo? ¿Eran permeables? Sí, mucho. Es decir, mucho más, por ejemplo, que lo que era la sociedad en los países, digamos, mediterráneos, ¿de acuerdo? Eran capas bastante permeables, pero ojo, solamente 2 para arriba, 2 para abajo.
Esto era muy curioso, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, alguien de los propietarios rurales se podía casar con alguien de la baja nobleza, con la esperanza de que ese de la baja nobleza, luego los hijos se pudiesen casar con los de la alta nobleza. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que había un ascensor rarísimo. De hecho, por ejemplo, si un noble se quería casar con alguien que perteneciese a la clase media, eso era un deshonor absoluto. ¿De acuerdo? Pasa en Jane Austen, es decir, efectivamente, y además podían ser desheredados y la de Dios, ¿eh? O sea, era una cosa absolutamente tremenda. Es decir, aquí es donde tenemos un poco que encajar a Jane Austen, en este sistema de clases. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque todo el mundo quería, lógicamente, que sus hijos y sobre todo sus hijas prosperasen. ¿Por qué las hijas? Pues básicamente porque el juego de las herencias en Inglaterra era el ganador se lo lleva todo. ¿De acuerdo? Es la famosa frase de Ava, winner takes it all, ¿de acuerdo? Es decir, el ganador lo lleva todo. ¿Quién era el ganador? El hijo primogénito varón. Entonces las hijas, claro, quedaban, digamos, más o menos apartadas. ¿Cuál era el sistema para conseguir estos ascensos sociales? La dote. ¿De acuerdo? Es decir, se dotaba a la chica económicamente, digamos, con una serie de rentas. Esto lo habréis leído en las novelas de Jane Austen, no sé quién, que tiene una renta de 2.000 libras. ¿De acuerdo? ¿Esto qué eran? Eran los ingresos totales que iba a tener en el año, por tierras, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, ¿veis cómo estoy entrando en la sociedad que creo? Porque muchas de estas cosas tiene una renta de 2.000 euros. Coño, menú alquiler. ¿De acuerdo? Dice, menú alquiler para el siglo XVIII, 2.000 libras de alquiler. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que cuando leéis también incluso las cantidades, es decir, 2.000 libras, por ejemplo, multiplicarlas por 200. ¿De acuerdo? Para entender más o menos lo que significarían hoy en día en cantidades actuales. ¿De acuerdo? Alguien que tiene una renta de 1.000 libras, por ejemplo, hoy en día sería el equivalente a que ganase anualmente unas 200.000 libras. ¿De acuerdo? Es decir, unos 180.000 euros aproximadamente, o algo menos. ¿De acuerdo? Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de este tipo de cosas, porque estas son las cosas que se nos escapan, ¿de acuerdo? Muchas veces decir qué significa esto, y muchas veces tienen más importancia de la que parece. A mí se me escapan, por ejemplo, los de qué están hechos los vestidos. Ay, a mí no. Pues mira, yo me los imagino. Encajes, unas muselinas. Sí. Sí. Yo en cambio me las imagino todas con un saco de patatas. O sea, acabo antes porque no sé distinguir una tela de otra, lo Brocados, reconozco. bordados. Sí. Y es una de las razones por las que nunca he conseguido leer en inglés a Jane Austen más allá de la página 25. Porque en cuanto alguien se viste ya no sé qué coño lleva puesto. ¿De acuerdo? Y es la razón por la que, salvo, bueno, fragmentos que los lees en inglés y tal, yo cuando empiezan a vestirse lo paso muy mal. Me pasa como en las novelas de barcos, ¿de acuerdo? Moby Dick o cosas de estas. En cuanto empiezan a hacer cosas, yo me los imagino a todos así. ¿De acuerdo? Es decir, furciaron las jarcias y estrocaron el maribel. Dices, ¿de qué coño han hecho? Pues yo me los imagino a todos así, ¿no? Algo tendrán que hacer, ya lo digo. Hay pues una escena maravillosa, perdona que te corte, yo creo que es en Orgullo y Prejuicio, sí, que vienen todas las hermanas con la madre de una fiesta y entonces la madre le relata al marido qué es lo que han visto, qué es lo que han hecho y el marido desesperado de escucharla, porque es que es insoportable la madre de esta novela, no te puedes imaginar, señor Bennet, porque claro, se llaman de señor y señora, sí. Ahora me imagino que Carlos hablará también de las relaciones, sí, ¿no?, intermaritales, y no te puedes imaginar, señor Bennet, qué lazos, qué encajes, la señorita no sé qué lleva un encaje y dice, por Dios, de lazos y de encajes no, por aquí no paso. O sea, el hombre como diciendo, como te pongas a hablar de los lazos, de los encajes, de los bordados, o sea, que la propia Jane Austen de alguna forma ridiculiza esta obsesión femenina y ahí tenemos al señor Bennet, que es como Carlos, que dice, mira, por aquí no paso. Cuéntame lo que quieras, ponme de los nervios, pero como empieces con lazos y encajes, me voy. Yo reconozco que lo paso muy mal. Yo de verdad lo paso muy mal. O sea, porque me imagino que tiene que ir vestida, vamos, como Los Ángeles en domingo, ¿no? Y yo qué sé, o sea, yo qué sé qué lleva puesto. Y ya cuando empieza, y lleva un corpiño de no sé qué y no sé cuánto, que tengo que tirar del rasinet. El rasinet es una historia la historia del traje. Es una historia del traje, ¿no? Y tengo que tirar del rasinet de la época
Vale. Es decir, para imaginarme cómo van, porque es que si no, igual me las puedo imaginar a las de Orgullo y Prejuicio vestidas con una armadura, me da igual. Es decir, o sea, pero es eso, saber un poco, pues oye, cómo va la chica vestida. Claro, es ¿De importante. acuerdo? Pero sí es una cosa que ahí me pone muy loco. ¿De acuerdo? Que ahí me pone muy loco. Pues esto de la renta, yo digo, era muy importante. Era una sociedad tremendamente monetarizada. ¿De acuerdo? Es decir, una sociedad donde el dinero, digamos, era absolutamente lo que marcaba todo. ¿Por qué se casaban en las familias? Únicamente por intereses económicos. ¿De acuerdo? Y no exclusivamente en la burguesía, como podríamos pensar, sino la nobleza también. Pero que el 90% de los grandes títulos, lo único que les quedaba era el título. ¿De acuerdo? Es decir, dinero les quedaba muy poquito. Entonces necesitaban precisamente esas inyecciones económicas que suponían las dotes. ¿De acuerdo? Y lo mismo para los segundones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que lógicamente las madres de las clases intermedias van a aprovechar esto para hacer que sus hijas puedan prosperar. Especialmente las que son viudas. ¿De acuerdo? Y sobre todo para evitar la viudez de sus hijas y la soltería. ¿Cómo es la frase de Jane Austen? La de las mujeres solteras tienen una extraña propensión a convertirse en pobres. Claro, porque no tienen, digamos, parientes, porque sí, dependían del apoyo económico de los parientes, pero los parientes también se cansaban. Y se casaban. Y se casaban. Y luego estaba el problema de las suegras y las nueras. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, hay muchas nueras malas por ejemplo, incluso sin ir más lejos en sentido y sensibilidad. Es decir, hay muchas nueras malas. ¿De acuerdo? Es decir, no la suegra solo, sino la nuera que va apartando a la suegra viuda, es decir, de la casa y tal. No, mira, le damos un dinero al año y que ella se vaya apañando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es el principio de sentido y sensibilidad. Sí, sí. Es decir, cuando la nuera echa a la suegra y a las dos hermanas. ¿De acuerdo? A las dos cuñadas las echa de su casa. Completamente. Es decir, entonces aquí es donde entra ese fenómeno de la caza del marido, insisto, ¿de acuerdo? Y sobre todo de la caza del yerno, ¿de acuerdo? Porque aquí las que tenían el papel sobre todo eran las madres. Muchas veces, lo hablábamos un día Lidia y yo, es decir, que ves a esas madres y dices, pero bueno, pero es que no pueden pensar en otra cosa que no sea dinero. No, porque es que era fundamental en esta época, sobre todo para asegurar la estabilidad económica de sus hijas. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? Pues que esto llegó a ser absolutamente aceptado. Esto era algo que estaba ahí y no se podía cambiar. ¿De acuerdo? Y todo el mundo entraba por ello. ¿Qué es lo que sucede? Que gente como Jane Austen son las que van a empezar un poco a plantear el famoso matrimonio por amor. ¿De acuerdo? La situación esta que os estoy comentando de los matrimonios, tal, es lo que tenemos, por ejemplo, en Pamela, de Richardson. ¿De acuerdo? Que es un poco el modelo de la novela sentimental. Dios le perdone a Richardson, por cierto. Ya lo digo, pero sí, es que yo no puedo. Ya digo, Dios le perdone a Richardson por haber escrito Pamela. De hecho, Shamela, es decir, Fielding, escribe una especie de parodia que se llama Shamela. ¿De acuerdo? Que es algo así como Shamela. Es decir, de la palabra shame, que significa vergüenza. ¿De acuerdo? Es decir, hacen ahí un juego bastante curioso. Pero yo digo que va a ser eso. Quizá Jane Austen la primera que va a empezar a plantear este tema del matrimonio por amor. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mediante los ejemplos. Nos pone ejemplos de matrimonios que se casan por dinero y son infelices. Mientras que los que se casan por amor, pues no sabemos si son felices porque se casan al final. ¿De acuerdo? Pero bueno, suponemos que sí. Es decir, suponemos que sí, ¿de acuerdo? Es así de simple. O sea, a los matrimonios, digamos, por conveniencia, estamos viendo continuamente que son desgraciados, ¿de acuerdo? Igual se le va la mano, pero bueno, es decir, yo digo, pero sí es curioso, digamos, esa perspectiva, ¿no? Es decir, que empieza a hablar de este matrimonio por amor, que esto existía, ¿de acuerdo? Existía con los famosos, los raptos, ¿de acuerdo? Los raptos, que era una cosa muy curiosa porque las muchachas se tenían que casar con, digamos, con quien dijera su padre. Es decir, o su hermano o quien fuera, ¿no? Es decir, digamos, su tutor legal. Tened en cuenta, esto ya lo hemos hablado más veces, esta situación de minoría perpetua de la mujer, ¿de acuerdo? Pasaba de depender de su padre a depender de su marido, a depender de sus hermanos, ¿de acuerdo? Pero siempre estaba en minoría de edad. ¿De acuerdo? Pues ¿qué sucedía? Que si tú estabas enamorado de alguien, entonces huíais, ¿no? Es decir, esto se nos imaginamos siempre en el caballo blanco por las
las Highlands, ¿no? Corriendo por ahí, él con el tartán puesto y la melena rubia al viento y estas cosas, ¿no? ¿A dónde huía esta gente en Inglaterra? Porque en Inglaterra no se podían casar sin, digamos, sin el consentimiento paterno. A Escocia. ¿De acuerdo? Huían a Escocia, entonces en los pueblos que estaban justo en la frontera, ya los curas sabían que cada vez que llegaba una pareja de ingleses había que casarlos. ¿De acuerdo? Y el matrimonio de escocés era válido en Inglaterra. Era una cosa bastante curiosa. Es decir, que esto, digamos que ya estaba en la sociedad. Y, por ejemplo, ¿quién se planteaba este matrimonio por dinero y el cambiarlo por el del amor? Por lo que, digamos, la gente que tenía acceso a este matrimonio. A los pobres esto les traía sin cuidado, porque se casaban con quien podían o con quien aparecía por ahí. ¿De acuerdo? Es decir, esto no planteaba ningún tipo de problema, digamos, en las clases bajas. Esto era un problema más, eso, de esas clases medias a las cuales, por cierto, pertenecía Jane Austen. ¿De acuerdo? Jane Austen, por ejemplo, se ha hablado mucho, se ha leído. No leáis biografías de Jane Austen, sobre todo si estáis leyendo a Jane Austen. Se cruzan los personajes. ¿De acuerdo? La biografía de Jane Austen es como una novela de Jane Austen, no es coña. ¿De acuerdo? No es coña, es como una novela de Jane Austen. Con su hermana Cassandra y demás, los hermanos que están en la marina. Jane Austen es auténticamente un personaje de Jane Austen, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo, estaba leyendo Sentido y Sensibilidad y estaba leyendo una biografía muy buena, por cierto, se titula Becoming Jane Austen, convirtiéndose en Jane Austen. Está muy bien esa biografía, pero tuve que dejar de leer, ¿cómo se llama? Sentido y Sensibilidad, porque se me mezclaban. Es decir, amigas de Jane Austen las confundía con personajes de la novela. Personajes de la novela los metía yo en la biografía. Era un disparate, ¿de acuerdo? De hecho, sobre Jane Austen se ha llegado a hablar, si digamos esa crítica al sistema matrimonial no viene por el hecho de que ella no se casó. ¿De acuerdo? Incluso esa mala leche, ¿de acuerdo? Muchos la achacan, digamos, a ese haberse quedado spinster, ¿de acuerdo? Es decir, solterona. ¿De acuerdo? Pero no, ya la tenía de joven, ¿de acuerdo? De hecho, en sus cartas vemos que la tía era un tanto viboraca, ¿de acuerdo? Era un tanto viboraca. Es decir, a mí me encanta, cuidado, esto lo veo como una crítica. Yo fan. O sea, fan, era una viboraca que pa' qué. Ya os digo, a mí me encanta. Ya os digo. Y de hecho, ella tiene 3 compromisos. Uno lo rompe al día siguiente de hacerlo público. ¿De acuerdo? No sabemos muy bien las circunstancias porque su hermana Cassandra pasó un poco lo que hizo Flaubert con las cartas de Louise Colette, que las hizo desaparecer, ¿de acuerdo? Y digamos Cassandra, la hermana de Jane Austen, que tuvo un problema también porque se comprometió en matrimonio. Y resulta que su prometido se fue a buscar fortuna por ahí y muere en Jamaica, creo que muere en un sitio de esos. Y entonces, claro, la chica se queda compuesta y sin novio, y además con esa idea que también había mucho en el siglo XVIII de que solo se puede amar una vez en la vida. ¿Os suena? ¿De acuerdo? Esa idea que nos han metido en la cabeza a todos de no, el amor solo llega una vez. ¿De acuerdo? Este es un tema recurrente también en Jane Austen. Sí. ¿De acuerdo? Es un tema recurrente en Jane Austen. La que se enamora de uno y ese rompe el compromiso o se lía con Miss Willoughby. Es decir, sí, porque Miss Willoughby tiene una renta de 1.500 libras. ¿De acuerdo? Es decir, hay que olvidar estos detalles. Iba vestida con muselinas y encajes. ¿De acuerdo? Pues, es decir, esta idea, digamos que aparece mucho en las novelas de Jane Austen, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente para criticarla, ¿de acuerdo? Normalmente para criticarla, aunque normalmente estas personas luego suelen meter giros de guión para que se casen con su primer amor, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente para criticarla, aunque la respeta. ¿De acuerdo? La respeta. Es una cosa bastante curiosa esto que vemos aquí. Y ya digo, pues fijaos cómo esta idea sobrevuela un poco por ahí, un poco probablemente por la experiencia de su propia hermana. ¿De acuerdo? Es decir, Cassandra, os imagináis, se queda la pobre mujer hecha polvo, ¿de acuerdo? Es decir, y de hecho, las 2 hermanas Austen se quedan para vestir saltos. ¿De acuerdo? Perdóname la expresión, pero digamos por decirlo de una manera coloquial. ¿De acuerdo? Y yo digo, Jane Austen, insisto, es muy crítica con todo este sistema de los matrimonios, entre otras cosas, ¿por qué? Porque ella vive rodeada de matrimonios. Ella es la 6ª de 7 hermanos.
¿De acuerdo? Es decir, ve cómo, salvo su hermana Cassandra, todos sus hermanos son más o menos felices o infelices en sus matrimonios. ¿De acuerdo? Cómo todas sus relaciones son más o menos felices o infelices. ¿De acuerdo? Pero yo digo, yo aquí, no sé, teniendo en cuenta un poco esa personalidad de Jane Austen un poco vivoraca, yo lo que no entiendo es cómo no critica mucho más la propia institución matrimonial. ¿De acuerdo? No entra en ella, simplemente no entra. Es decir, no la cuestiona. Es decir, hay que casarse. Como es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y con fortuna debe buscar una mujer con la que casarse. Es el principio de Mansfield Park. Yo no sé si es el de Orgullo y Prejuicio, ¿no? No lo sé. De Orgullo y Prejuicio, sí. De Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es decir, el matrimonio tiene que estar ahí. Pero bueno, ¿por qué era tanta obsesión con los hombres? Porque nos da la impresión de que esta señora de los miriñaques iban como el perrunciado. ¿De acuerdo? Iban un hombre, ¿de acuerdo? Es decir, necesito un hombre, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué sucedía esto? Porque necesitaban un hombre. No, esto tiene una explicación demográfica mucho más importante, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en esta época Inglaterra está metida en guerras continuamente, ¿de acuerdo? Tiene primero la guerra de independencia de Estados Unidos, luego tiene la guerra con Estados Unidos de 1812, tiene las guerras napoleónicas, lo que ellos llaman las guerras continentales, ¿de acuerdo? Tiene las guerras napoleónicas, y esto suponía que al año se tenían que enviar alrededor de 20.000 hombres al ejército. ¿Qué sucedía? Que los hombres eran un bien escaso, ¿de acuerdo? Eran un bien escaso. ¿Y entonces qué había que hacer? Amarrarlos. ¿De acuerdo? Antes de que se fueran a la guerra o antes de que pasara cualquier cosa. ¿De acuerdo? Fijaos en este pequeño detalle. De ahí viene esta obsesión brutal de las madres. La obsesión de las madres no es una cuestión de ser pesetera. Incluso, digamos, aunque parte de ahí, tampoco es solamente el hecho de asegurar a su hija. Es el hecho de que hay pocos hombres. Y por lo tanto hay que buscar a los buenos. ¿De acuerdo? Es decir, estas expresiones, cuidado, que muchas de ellas no son mías, son de Jane Austen. ¿De acuerdo? Son de Jane Austen estas expresiones. ¿De acuerdo? Hoy nos puede parecer esto una locura. ¿De acuerdo? Pero pensad en eso, es decir, pensad en un país donde, sobre todo en ciertas capas, digamos las capas más o menos altas, que componían la oficialidad del ejército, ¿de acuerdo? Es decir, tenientes, capitanes, etcétera, pues lógicamente había una sangría de población enorme. ¿De acuerdo? Fijaos en este detalle. Es importante, yo digo, porque nos puede ayudar un poco a entender esta obsesión matrimonial de Jane Austen. ¿De acuerdo? Es decir, socialmente, el mundo en el que ella vivía era así, era un mundo en el que había pocos hombres. Y hombres con fortuna, menos todavía. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos cómo estas novelas surgen un poco de este punto socioeconómico, sociológico, incluso si queréis, digamos, de la Inglaterra georgiana y de la regencia. ¿De acuerdo? Es decir, porque siempre nos da esa impresión de que son novelas que están desgajadas del mundo, lo que os decía al principio. ¿Veis? Ahora me critico a mí mismo. ¿De acuerdo? Son novelas que nos parecen desgajadas del mundo, que pasan en una habitación de una finca que está en ningún sitio. ¿De acuerdo? Sin embargo, que lo que reflejan a la perfección, digamos, esta búsqueda del marido, esta búsqueda de la estabilidad económica. Es decir, ¿pero qué sucede? Que nos refleja solo una parte de la sociedad, ¿de acuerdo? Esa parte a la que pertenecía Jane Austen. Jane Austen, yo digo, es hija de un predicador, pertenecería a una clase media, vamos a llamarlo, ¿de acuerdo? Era hija de un predicador, de ahí que tuviera la cultura que tenía. Tened en cuenta que de las pocas mujeres que tenían algo de formación eran precisamente las hijas de los pastores anglicanos. Si es que digo predicador, no sé, por esto de el séptimo hijo de un predicador, ¿no? Que se convierte en las noches de luna llena al budismo. Ya veo. Esto es del Elite, no es mío. Pero ya veo. Es decir, yo digo, estas eran de las pocas que podían tener, digamos, una formación cultural. ¿Por qué? Porque sus padres tenían que tener una biblioteca. Aparte de que normalmente vivían de dar clases y de tener, digamos, a chavales internos en casa que convivían con la familia.
¿De acuerdo? Es decir, entonces, eso, digamos, por ejemplo, con las Bronte, si no me equivoco, su padre también era predicador. Es decir, Jane Austen, su padre era predicador. Fijaos además, que... esas dotes de oratoria, de escuchar a su padre en los sermones continuamente, les daba también una riqueza léxica, de vocabulario, de expresión, de convencer, de saber manipular al lector, igual que un buen predicador tiene que saber, vamos a ponerlo bonito, conducir a su pueblo y a su rebaño. Bueno, pues formar opinión, que claro, se dice. Claro, crear tendencia. Entonces eso es verdad que pues habrá una parte, me imagino, genética de talento que se heredará y hay otra parte formativa, porque la mayor parte de las mujeres, o más pobres o más ricas, pero que no se criasen en ese ambiente, no tenían un contacto directo, sobre todo con el uso continuo, adecuado, acertado, preciso del lenguaje. Sí. Y las hijas de pastores anglicanos, que además sermoneaban muchísimo más que los católicos en este momento, porque tenían una relación con su congregación religiosa muy distinta, pues lo tenían y lo notaban y lo mamaban desde pequeñas, ¿no? Sí. Además, tener en cuenta que, claro, estas tenían acceso, por ejemplo, a los escritores clásicos, claro. Tenían acceso a escritores teólogos, es decir, cosas de este tipo, que una muchacha que hubiese estudiado algo normal no tenía. Porque la enseñanza para las chicas en esta época se limitaba a francés, costura y piano. Punto. Es decir, y además estaba esa idea de, ojo, que es que si estudias igual te vas a quedar para vestir santos. Sí. ¿De acuerdo? Esa idea la hemos tenido hasta no hace mucho. Recordad cuando hablábamos de Corintellado. Cuando hablábamos de Corintellado, recordad que os comentaba la novela esa infame de Corintellado, en la que los padres estaban preocupadísimos porque su hija se pasaba el día estudiando. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de Corintellado, años 50-60. ¿De acuerdo? En el siglo XVIII, principio del XIX, esto sucede exactamente igual. ¿De acuerdo? Y aquí, ya os digo, el tema este de Jane Austen, ya os digo, esta aparición de repente de este personaje increíble que revoluciona completamente, ya os digo, la manera de entender la literatura, sobre todo con la introducción de los diálogos. ¿De dónde viene? Del éxito del teatro. ¿De acuerdo? Pensad que la propia Jane Austen concibe sus obras como obras dramáticas, digamos en 3 actos. De hecho, se publicaban en 3 volúmenes, ¿de acuerdo? Un acto de exposición, otro de nudo y otro de desenlace. Que a lo mejor es lo que también facilita mucho, Carlos, la adaptación al cine de este tipo de libros. Que leemos el libro y vemos la película y decimos, oye, qué bien hecha está esta película. Es un libro muy fácil de adaptar. Porque tiene los diálogos ya hechos. Tiene los diálogos ya hechos. Claro, es una maravilla. ¿Vale? En ese aspecto, claro, adaptarla al cine es teóricamente fácil y encima son de esas películas que nos gustan a todos, lo que se llama el heritage film, es decir, estas películas que transcurren en estas casas enormes con su mayordomo, los creados tipo arriba y abajo, Downton Abbey, efectivamente. Yo creo que a todo el mundo, a mí no me gustan, pero bueno, a todo el mundo le gustan. Yo digo, es decir, sí, porque es que a mí esto de voy a vestirme para cenar, ¿desean los señores algo más? A mí me dan unos escalofríos a veces de esto de... Estamos de todo en el mundo, ¿eh? ¿Qué? A mí también, pero por el otro lado me dan los escalofríos. A mí no, a mí me ponen enfermo, o sea, me ponen muy malo. Me encanta. A mí me pone muy malo, lo reconozco, Pues yo digo, es decir, que son películas siempre adaptar a Jane Austen es muy sencillo, primero por eso, es decir, porque vemos esa brillantez del diálogo, ¿de acuerdo? Y de las relaciones entre los personajes. Es decir, eso lo vemos ahí plasmado inmediatamente. Y luego encima transcurren en esos ambientes que a Lidia le encantan y a mí no, ¿de acuerdo? Es decir, que hacen que la película sea muy bonita de ver. Digo, mira qué bonito, mira qué vestido más bonito saca Emma Thompson, porque salen todas de Emma Thompson. Mira qué vestido más bonito lleva Emma Thompson. Ya digo, pero eso es, de verdad que es una escritora que es magnífica, es decir, yo creo que le he oído cuando he dicho lo de que a mí no me gustaba, oí el pulso de Lidia acelerándose, ¿de acuerdo? Yo para mí que estaba pensando que iba a pasar otro Antonio Gala, pero no, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo lo sabes? Es decir, no, porque ¿cuál es la diferencia? Recordé cuando dimos la charla sobre Antonio Gala, que al final, aunque yo de verdad que intenté salvarle, os lo juro, ¿de acuerdo? Es decir, al final la cabra tira al monte y acabé pues como acabé, ¿de acuerdo? Pues que a Jane Austen, aunque a mí no me guste y no me interese lo que cuenta, como escritora le tengo un respeto sepulcral porque escribe de maravilla y maneja los recursos como nadie. Sin embargo, Gala, aparte de que cuenta cosas que no me interesan, las escribe mal. No tiene, digamos, esa calidad que tiene Jane Austen, ¿de acuerdo? Que, a ver,
Comparar a Jane Austen con Antonio Gala es como comparar a Dios con un gitano, ¿eh? ¿De acuerdo? Y perdonad la frase. ¿De acuerdo? O sea, Jane Austen tiene una calidad enorme. ¿Es cierto que a veces puede parecer repetitiva? Sí. ¿Es cierto que es repetitiva? Sí, también. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso, aunque solo sea, ya os digo, por esos comentarios que ella introduce con esa mala baba, ya os digo, aunque solo sea por esos diálogos maravillosos que utiliza, merece la pena leerla. A mí me cuesta, insisto, Dios y ayuda. ¿De acuerdo? O sea, yo las 400 páginas de Jane Austen me pueden llevar perfectamente una semana, cuando eso habitualmente me llevaría un par de días. ¿De acuerdo? Y me pueden llevar una semana. O sea, me cuestan, pero me cuestan. Por eso, y sobre todo por eso, que me duele mucho no poder leerla en inglés. Porque no sé cómo visten ni qué. Vamos, si no lo sé en castellano, ¿cómo lo voy a saber en inglés? ¿De acuerdo? Ni decir, y me empiezan a hablar de flores, y me empiezan a hablar de no sé qué. Y digo, ¿pero qué me estás hablando? Yo tengo un vocabulario muy limitado. Muy limitado. O sea, ya os digo, hay determinados campos que no me interesan para nada. Oye, uno es el de la moda y el de las flores es otro. Encima soy alérgico al polen, ¿por qué le voy a hacer? Pues yo digo, de verdad os animo a leer a Jane Austen, porque es una autora muy curiosa. Un último punto que querría tratar es el feminismo de Jane Austen. ¿Podemos considerar que Jane Austen es una autora feminista? No. ¿De acuerdo? No. ¿Que es una autora que reivindica determinados aspectos para la mujer? Sí. ¿De acuerdo? Especialmente esa posibilidad de elegir a su marido. ¿De acuerdo? Que no es ninguna tontería. Ya os digo, pero una autora feminista, como mucho, en la línea de eso que llamamos la primerísima línea o la primerísima ola del feminismo, es decir, como Pardo Bazán, Virginia Woolf, de igualdad sí, pero para las de nuestra clase. La chica que viene a hacer la casa, esa no. ¿De acuerdo? Es decir, el feminismo, yo francamente no lo veo por ningún lado. ¿De acuerdo? Yo, personalmente, me cuesta mucho verlo. ¿Eso le quita o le pone algo? No. Nada, ni pone ni quita. Pero que sí que es cierto que hay una diatriba interesante, sobre todo entre críticas, digamos, o críticos mujeres, sobre este feminismo, si existe o no existe. Las defensoras, bueno, es feminista, pero vaya. Las detractoras, pues que no. ¿De acuerdo? O sea, pero sí que ahí hay una discusión importante. A mí personalmente no me lo parece, ¿de acuerdo? O no, por lo menos no a la altura, por ejemplo, de contemporáneas suyas como Mary Wollstonecraft, no Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, la madre, su madre, ¿de acuerdo? Mary Wollstonecraft, efectivamente, Olympe de Gouges, etcétera, es decir, que eran muchísimo más radicales, ¿de acuerdo? Es decir, que sí, que los protagonistas son mujeres. Vale, pero ya os digo, feminismo yo no lo veo. ¿De acuerdo? Es decir, que por ejemplo, porque sé que muchas veces a algunas mujeres el pensar que la autora es feminista como que echa para atrás. ¿De acuerdo? En algunos casos, sí, lo has hecho así, ¿no? Ya te digo, en algunos casos sí que es cierto que echa para atrás, ¿de acuerdo? Quitaos eso también de la cabeza, ¿de acuerdo? Quitaoslo de la cabeza. Eso, digamos que es una escritora, de hecho tuvo cierto éxito en su momento. ¿Por qué? Porque es poco peligrosa. Sí. ¿De acuerdo? Es poco peligrosa. Es disruptora. ¿De acuerdo? Pero es poco peligrosa. Es decir, pero yo digo, sobre todo, leedla por las virtudes literarias. No vayáis a buscar la Inglaterra de su época. ¿De acuerdo? No la vais a encontrar. Vais a encontrar la Inglaterra de la casa de Jane Austen. Pero la de 2 kilómetros más allá, no, amiguitos. Bueno, yo os dejo ya con Lidia, que no sé qué vale, pero algo le da muy bonito. Muy bonito, muy suave. Bueno, era un poco difícil porque aquí, ya sabéis, normalmente leemos poemas, canciones, que son textos completos, ¿no? De principio a fin, que son un universo entero. Entonces aquí es elegir simplemente alguna escena y muchos de vosotros la recordaréis, como os digo, por algunas películas. He elegido textos de las más conocidas. Seguramente muchos de vosotros habréis visto Sentido y Sensibilidad, precisamente la versión de Emma Thompson, de Hugh Grant, ¿verdad? Y luego Orgullo y Prejuicio, hay 2 versiones.
Una en la que está Colin Firth de protagonista de 1995 y otra que es la de Keira Knightley, esta de hace no mucho, que también la conoceréis. Perdona, por cierto, estrenan dentro de poco una película que es una comedia romántica que se titula Jane Austen me destrozó la vida. Arruinó mi vida. Eso, arruinó mi vida. De acuerdo, que es de una mujer que se ha leído 1000 veces Emma y piensa que va a llegar el protagonista y la va a salvar de su vida gris y tal. Y que no llega. Y no llega. El título a mí me encanta, Jane Austen arruinó mi vida. Ahora con el 250 aniversario es verdad que hay una proliferación de películas, de series, hay un montón de cosas. Hay otra serie que yo creo que la BBC la ha producido, la ha hecho, que se llama Miss Austen, que habla precisamente de Cassandra, de cómo intenta ocultar toda esa correspondencia con su hermana, y nos habla un poco de esta cara B o cara oscura de Jane Austen, que uno tiene que tener mucha imaginación para imaginarse a esta señora. Sí. Pero la serie va sobre eso, entonces hay muchas cosas sobre esto. Bueno, mirad, ha hablado Carlos de una situación que es la famosa situación temible de la nuera o la cuñada. Es así como comienza, si recordáis, Sentido y Sensibilidad. En esta novela tenemos una familia doble, por decirlo de alguna manera. Hay un señor Dashwood que está en su lecho de muerte y llama a su hijo primogénito. Su primer hijo, varón, lo tuvo con una mujer que murió y luego él volvió a casarse con otra mujer. Con esta segunda mujer tuvo 3 hijas, mujeres. Pero el primogénito, además hombre, es el varón. En el lecho de muerte él le pide que por favor, ya que él va a heredar absolutamente todo, no por primogénito, que también lo es en este caso, sino por varón. Ayer mismo estuvimos en una exposición sobre las mujeres en la témpora, ¿verdad, Carmen? Y nos comentaban esto. Hereda por el hecho de ser varón. Puede ser el cuarto, el quinto, el sexto, puede tener 200 hermanas por encima, hereda el varón. Entonces le pide, por favor, ya que vas a heredar todo, porque así lo dice la ley, te pido, por favor, como favor personal, que me prometas en mi lecho de muerte que no vas a dejar desamparadas a tu madrastra, realmente sería, y a tus hermanas o medio hermanas. Y él, por supuesto, le promete a su padre que no se preocupe, que procurará su cuidado y su protección. Claro, todo esto va muy bien, pero llega el momento en el que él se lo comenta a su mujer, a su esposa. Mi padre ha fallecido y me ha pedido que proteja a mi madrastra y a mis hermanas. Y la mujer dice, vamos a definir protección. A ver, ¿qué es lo que te pedía tu padre? A lo mejor no te pedía realmente que le dieses tanto dinero. Entonces está esta famosa escena inicial, que además es maravilloso porque es mientras se van poniendo los créditos en la película, sí, esta famosa, ¿verdad? Donde vas viendo cómo el plan inicial de este hijo, que es dejar una renta de, no sé, de 10.000 libras, va bajando, porque su mujer le va convenciendo. Es verdad que yo estoy de acuerdo con Carlos, no creo que Jane Austen sea feminista, pero sí creo que hace personajes femeninos dialécticamente muy poderosos, es decir, capaces de llevar a los hombres, que los pobrecicos son medio cortos en las novelas de Jane Austen, hacia donde ellas quieren. Entonces, claramente la herencia es para el hombre, claramente el poder político y el poder económico es para el hombre, pero el poder intelectual que está centrado en el uso de la dialéctica y la oratoria, que es lo que hablábamos antes de Jane Austen, reside en las mujeres. Aquí las que hablan bien son las mujeres. Aquí las buenas, las sentimentales, las que tienen grandes ideas, las que son malas y pérfidas y son capaces de... Son todo mujeres. Los hombres hacen lo que... Sí, de hecho, es cierto, no me he extendido más en el tema de los hombres, por ejemplo, en Jane Austen, ¿no? Es decir, pero o son abúlicos o están totalmente borrosos, ¿de acuerdo? O sea, o no hacen nada porque están, por ejemplo, Dashwood, es decir, o son personajes que son caza bien o es elegante bailando. Quedan en eso, ¿no? Mientras los personajes femeninos son muchísimo más desarrollados, tienen muchísimas más artimañas, ¿de acuerdo? Los hombres son básicamente tontorrones, además les pillan en todo, ¿de acuerdo? Es decir, pero sí es cierto, ese detalle, lo que no me extendí más, ya os digo, pero sí que es muy interesante eso. Los hombres, que es que son prácticamente inexistentes, por así decirlo, a pesar de que es en torno a los que gira todo. ¿De acuerdo? Pero fijaos que es un poco también una imagen de esa instrumentalización del matrimonio. Sí. ¿De acuerdo? Que podríamos decir, ¿en qué se basa la novela? En que las mujeres instrumentalizan al hombre, digamos, para tener una estabilidad. ¡Ole! ¿De acuerdo? ¡Ole! Cuidado con esto.
que es muy importante. Es decir, que sean las mujeres las que acogen ese poder de decir, sí señor, yo puedo dominar al hombre, pues voy a dominarlo. Me encanta. Bueno, así nos narra la muerte de este viejo señor Dashwood. Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba, enviaron por su hijo y a él le encargó el padre, con la intensidad y urgencia que la enfermedad hacía necesarias, el bienestar de su madrastra y hermanas. El señor John Dashwood, que es el hijo, no tenía la profundidad de sentimientos del resto de la familia, pero sí le afectó una recomendación de tal índole en un momento como ese, y prometió hacer todo lo que le fuera posible por el bienestar de sus parientes. Aquí tenemos esta promesa del hijo al padre: no te preocupes, procuraré el bienestar de mi madrastra y mis hermanas. Pero la señora de John Dashwood era una áspera caricatura de su esposo, más estrecha de mente y más egoísta que él. Al hacer la promesa a su padre, había sopesado John en su interior la posibilidad de aumentar la fortuna de sus hermanas, obsequiándoles 1000 libras a cada una. Y ya empezamos con esta, como decía Carlos, monetización de cuánto le doy, cuánto me corresponde, qué renta tiene, cuánto heredo, cuánto tengo. Sí, les daría 3000 libras. Cuán espléndido y dadivoso gesto. Bastaría para dejarlas en completa holgura. 3000 libras. Podía desprenderse de tan considerable suma con casi ningún inconveniente. Pensó en ello durante todo el día y durante muchos días sucesivos y no se arrepintió. Pero aquí es cuando entra su señora esposa y le dice: siéntate, rico, vamos a hablar. Su esposa dudó un tanto, sin embargo, en dar su aprobación a este plan. De todas maneras, dijo, es mejor separarse de 500 libras de una vez, pero si la señora Dashwood vive más de 15 años, hablando de su suegra, esto ya se transformaría en un abuso. 15 años. Mi querida Fanny, le dice su esposo, su vida no puede valer ni la mitad de tal cantidad. Por supuesto que no, pero si te fijas, atentos a lo que dice la nuera, si te fijas, la gente siempre vive eternamente cuando hay una pensión de por medio. Y ella es muy fuerte y saludable y apenas ha cumplido los 40. Una pensión anual es un asunto muy serio. Se repite año tras año y no hay forma de librarse de ella. En verdad es desagradable que cada año se escurra de esa forma parte del ingreso de cada uno. Creo que tienes razón, mi amor. Será mejor que no haya ninguna renta anual en este caso. Un regalo de 50 libras de vez en cuando impedirá que se aflijan por asuntos de dinero, y pienso que saldrá ampliamente la promesa hecha a mi padre. Hay un momento buenísimo en el que dice, bueno, realmente, ¿qué se necesita? Es decir, ¿por qué necesitamos darle este dinero a estas personas? ¿Qué persona en el mundo haría siquiera la mitad por sus hermanas, incluso si fuesen verdaderas hermanas? Y en este caso son además solo medias hermanas. Pero tú, querido, tienes un espíritu tan generoso. En ese momento vamos viendo cómo se va reduciendo esta cantidad que se le van asignando a las hermanas, y esto es únicamente decisión del único heredero. Con lo cual ellas de repente ven que a la muerte de su padre se ven desprovistas de la casa familiar, porque la ha heredado el señor Dashwood y su esposa, y además tienen simplemente una pequeña donación que su hermano le hace incumpliendo la promesa que le había hecho a su padre. ¿Qué supone esto? Pues que esta madre, como nos decía Carlos, tenga todavía más prisa y más intención, totalmente desesperada por casar bien a sus hijas. Porque claro, formamos parte de un rango social, porque no podemos hablar de estamentos, en los que nuestro carácter nobiliario, aunque pertenezcamos a la baja nobleza, nos impide y ve como una deshonra el hecho de trabajar. Es decir, ¿por qué estas señoras no trabajan y se ganan la vida? No están casadas, no han heredado, no tienen dinero. Bueno, pues que se ganen la vida. No pueden trabajar, porque eso sí que supone ya la deshonra absoluta, el no poder encontrar ningún marido, el hecho de que se vean trabajando. Y muchísimas mujeres pertenecientes a la burguesía, esposas de artesanos que tenían talleres, vivían económicamente muchísimo mejor que mucha gente que formaba parte de la nobleza, simplemente porque se les permitía trabajar y ganar su dinero. No, aquí no. Aquí lo que se hace es, la primera medida, mudarse de la gran mansión al cottage, a la casita de campo, que siempre es más recogida. La segunda medida, despedir al 80% del servicio, porque sí hay sirvientes en Jane Austen, pero lo que nos parece un poco más
llamativo, sangrante, es que si están plagadas estas novelas de sirvientes, ¿por qué no sabemos nada de su vida? Nada de sus condiciones de vida, de sus temores, de sus amores, de sus necesidades, de sus... No, aparecen ahí, entran y salen, todos adoran a sus amos porque son todos maravillosos con ellos, viven fenomenal y a veces estas señoras de familias más acomodadas o nobles envidian la suerte de esas sirvientas maravillosas que tienen libertad de elección y que pueden ganarse la vida trabajando. Claro, eso también es una forma de edulcorar la vida del servicio en este momento, que nos parece... Un pequeño detalle, que es que, bueno, normalmente las familias estas suelen ser todas de esa baja nobleza, ¿de acuerdo? Es decir, que suelen tener muy pocos criados. Es decir, no suelen tener ama de llaves, mayordomo, paje, no sé qué, ¿no? En absoluto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace Jane Austen es que nos muestra precisamente esa relación, iba a decir amo-siervo, o digamos contratador-contratado o amo-criado, de una manera como en pie de igualdad, ¿de acuerdo? Cuando esto no era así, ¿de acuerdo? En absoluto, porque incluso entre los criados había jerarquías, ¿de acuerdo? Entre los criados había jerarquías, estaban el ama de llaves y el mayordomo, luego venían los ayudas de cámara, luego venían, es decir, y era todo ta. Esto se ve muy bien en Downton Abbey, en la serie esta famosa que la por ejemplo, visto, sí. donde al contrario se desarrolla muchísimo la vida de escaleras arriba, ¿no? De upstairs y downstairs, que también creo que había una serie, ¿no? Y se desarrolla muchísimo la propia jerarquía que hay dentro incluso de la servidumbre. Sí. O sea que la que va limpiando las cenizas y el hollín está en el lugar más bajo en comparación con el ama de llaves. A mí me gusta que haya sido Lidia la que ha destacado esto, no haya sido yo solo. Ya digo, ya ves que para mí esto era uno de los mayores defectos que tiene Jane Austen, es decir, que es que las clases bajas no existen. O sea, no existen. Y dices, joder, es triste, es muy triste. O existen, que yo creo que es incluso a lo mejor peor, existen y nos da una imagen absolutamente dulcificada, edulcorada, que tú dices, pobre Marianne y pobre Elinor, fíjate la criada de la casa que bien vive y qué pocas preocupaciones tiene. Y sin embargo ella, entonces, claro, esto es un poco perverso también, porque no nos está hablando de la realidad, ¿no? Para terminar ya con esta escena en la que la nuera o la cuñada va quitando y quitando dinero, habla precisamente de esto, de ahora que las vamos a desposeer de su casa, ahora que las echamos de su casa, que se van a vivir a una casa de campo, que quitan criados, que quitan posesiones, es que todavía van a necesitar menos para vivir, porque claro, tú puedes necesitar más dinero si tienes que pagar a criados, si tienes una gran propiedad que mantener, si te invitan a fiestas, pero 4 mujeres solas que se van a vivir a mitad del campo, pues ¿qué le vamos a dar dinero? No tienen gastos, fijaos. ¿Y se te ocurre para qué van a querer más 4 mujeres? ¿Les saldrá tan barato vivir? El mantenimiento de la casa será una nada. No tendrán carruajes ni caballos y casi ningún sirviente. No recibirán visitas. ¿Y qué gastos van a tener? Tan solo piensa en lo bien que van a estar. 500 libras anuales. No puedo ni imaginar cómo gastarán ni tan siquiera la mitad. Y en cuanto a los que les des, es harto absurdo pensarlo. Estarán mucho en mejor condición ellas de darte a ti algo. Sí, pero fijaos cómo ha descendido la cantidad de 3.000 libras iniciales a 500. La sexta parte. Esta escena es larguísima y termina con 100 libras que se las dan en mano al momento y la renta anual desaparece porque para qué lo necesitan. Pero fijaos que el hecho de que estas mujeres no hereden también las, digamos de alguna forma, las lleva obligadas a un ostracismo social. Sí. Si tú no heredas y no tienes posibilidad de tener sirvientes, de comprar vestidos, que odia Carlos, no tienes, digamos, toda la base para acudir a esas fiestas de determinada categoría donde puedes conocer a las personas con las que tú debes casarte por posición social, aunque no tanto por posición económica, y no puedes construir esa dote maravillosa con la que tú vas a poder comprar tu matrimonio. Claro. Pensad en un detalle, el tema de los carruajes, que eran, digamos, el gran símbolo de estatus en esta época, ¿de acuerdo? Es decir, iba a decir como el coche ahora, no exactamente, pero bueno, es decir, ¿qué es lo que sucede? Que estamos hablando, en las novelas de Jane Austen, están dentro del mundo rural. Es decir, que si el señor Winston hacía un baile, tú en Hartford, tú tenías que ir
desde Wilmington, que era donde tú vivías, es decir, con los Dartford, ¿de acuerdo? En carricoche, que por unas carreteras absolutamente infames, llena de barro, que se tardaba 50 kilómetros, se tardaba en recorrerlos un día. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. De hecho, el tema de las distancias que hoy en día nos resulta llamativo cuando dicen, oh, es que están muy lejos, a 20 millas. 20 millas son 30 kilómetros, como de aquí a Daimiel. Leches. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Para poder ir a los bailes, que era donde socializaban estas clases, hacía falta un carruaje. Para tener un carruaje había que tener dinero. Claro, no ibas a ir con el mismo vestido a todos los bailes. Es decir, fijaos cómo el dinero, lo que os decía que es una sociedad completamente monetizada, está continuamente ahí. Es decir, si no te casas no vas a tener dinero, pero es que si no tienes dinero no puedes acceder al matrimonio. ¿De acuerdo? Fijaos que es auténticamente un círculo vicioso, es decir, pero podríamos decir que es un círculo satánico. ¿De acuerdo? Es decir, porque realmente introduce a la gente en un gasta, tienes que gastar para luego poder gastar. Entonces, claro, esta escena, por ejemplo, que a mí me parece una de las mejores escenas de Jane Austen, es maravillosa por eso, es decir, porque ella, la señora Dawson, ha tenido que hacer lo mismo, que no quiere que ahora hagan sus cuñadas y su suegra. Digamos, es decir, ella para poder casarse ha tenido que ir a bailes, ha tenido que tener carruajes, ha tenido que tener no sé qué. Y las chicas, pensad lo que os dije desde el principio, necesitan una dote. Claro, con 100, ¿cuántas quedan al final? 100 libras. Con 100 libras en un pago único. 3 hijas. ¿De acuerdo? ¿Qué les queda? Nada. ¿De acuerdo? Nada. Si las repartes entre decir, vale, no nos quedamos con nada, no comemos, pero os dejo una dote a cada una. 33 libras. Ahí os lo dejo. Y fijaos un poco este detalle, ¿por qué me parece tan importante el aspecto económico en Jane Austen? Porque, por ejemplo, ahora entendemos sentido y sensibilidad de una manera muy distinta. Cuando vemos esta escena, que además es la escena inicial, es decir, entendemos mucho mejor la situación de Elinor y de Merian. Es decir, esa cosa de hay que casarse ya, y que cada vez que se enteran que el Ferrars o el otro, es decir, han roto el matrimonio y se van a casar con la señorita no sé qué, claro, eso es una catástrofe. ¿De acuerdo? Es una catástrofe. ¿Por qué? Porque dicen, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿ahora qué hago yo? Encima con esa idea del amor único. Porque si encima te comprometías con otro, ya eras una coqueta. Y entonces, claro, es que te gustan mucho los hombres. ¿De acuerdo? Fijaos que a las mujeres se les pedía que estuvieran bien, que tuvieran buena conversación, pero no podían ser ni cultas ni coquetas. Fijaos que realmente estamos hablando de que los tiempos de Jane Austen para las mujeres son unos tiempos absolutamente perversos. Son absolutamente perversos, y es una cosa que, claro, cuando hay que leer las novelas, digamos, con mucho cuidado y poner atención a ciertas partes para darnos cuenta de esa perversión. Si las leemos exclusivamente como novelas sentimentales, se nos escapa. Sí. Es decir, fijaos, esto, de verdad, este principio de sentido y sensibilidad me parece como el capítulo primero del Quijote, sí, en el que se nos explica todo, pero el que nunca leemos. En un lugar de la mancha, ya me lo sé. Capítulo 2. ¿De acuerdo? Es decir, y el capítulo 1 es donde nos explica todo, que Don Quijote no es caballero, que está loco, que no sé cuánto, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Es decir, pues este capítulo le sucede exactamente lo mismo. Es decir, no solo nos permite entender sentido y sensibilidad, sino toda la obra de Jane Austen. ¿De acuerdo? A mí me hace mucha gracia porque para la crítica, sentido y sensibilidad es la novela menor de Jane Austen. Es la novela menor, o sea, todo el mundo dice Mansfield Park, por ejemplo, Emma, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, a ver, Orgullo y Prejuicio, en Harold Bloom, cuando habla de ella, habla de Orgullo y Prejuicio. Nabokov, en el curso de literatura europea, habla de Mansfield Park. Y otros, Emma. ¿De acuerdo? Que para mí Emma sí es la mejor. Para mí Emma sí es la mejor, ¿de acuerdo? Decía Mansfield Park, pero he vuelto a leer Emma y cuidado con Emma. ¿De acuerdo? Cuidado con Emma. Pero el principio de sentido y sensibilidad, cuidado. ¿De acuerdo? Cuidado. ¿Qué pasa? Que la novela en sí sigue muy agarrada a esas dicotomías del siglo XVIII de sentido y sensibilidad. Una es sensata y la otra... El amor romántico, efectivamente, el amor ¿de acuerdo? entregado. Entonces es una novela que, claro, si la leemos superficialmente, es decir, nos perdemos mucho. ¿De acuerdo? Es decir, porque, insisto, lo que os he dicho desde el principio, Jane Austen es una escritora
del copón. ¿De acuerdo? No es la Corín Tellado del siglo XVIII. ¿De acuerdo? A lo mejor Corín Tellado quiso ser la Jane Austen del siglo XX. Tampoco le salió. ¿De acuerdo? Bueno, perdona, Mira, el segundo texto muy rápido es precisamente de Orgullo y Prejuicio. En Orgullo y Prejuicio se produce lo que tantas madres desean, y es que una de sus 5 hijas, esta señora tiene 5 hijas, tiene también, forma parte de esta nobleza rural, que no tiene grandes propiedades, pero que sí tiene, bueno, pues ciertos títulos. Entonces tiene que casar, pero no tiene que casar ni a una ni a 2, sino que tiene que casar a 5, y además solo son 5 hijas. Ahí no hay ningún hijo, ni el 6º ni el 7º, solo son 5 mujeres. Entonces esta mujer está absolutamente desesperada, y aparte que es la típica mujer que en La Mancha también la tenemos, que eso es una cosa un poco la universalidad de las madres en Jane Austen. Esta madre de pueblo que se entera de esta vieja el visillo, que se entera absolutamente de todos los chismes, que corre, que habla, que medra con otras vecinas, que intenta colocar a la hija, que la intenta meter, pero claro, esto es supervivencia para la madre y para las hijas. Elizabeth, que es la protagonista, no es la más bella, porque es Jane, es su hermana mayor, no es la más animada, tampoco lo es, pero sí es la más inteligente. Y es esta inteligencia la que finalmente, a pesar de su falta de belleza, de la que se habla claramente a lo largo de la novela, enamora al gran Mr. Darcy, que es el millonario más millonario de todas las obras de Jane Austen. Sí. Pero claro, Mr. Darcy tiene que luchar internamente y externamente contra su propio concepto del amor, de la dignidad, del orgullo, de que él con su renta de 100.000 libras tiene que casarse bien. Esto también es una exigencia para los hombres, el casarse bien y no casarse con cualquier mujer que no vaya a engrandecer ni tus posesiones, ni tu renta, ni tu título nobiliario. Los 2 grados, que os decía. Claro. Entonces, tiene esta presión social y esta presión interna de que se va a casar con la hija de una señora que es absolutamente vulgar, chabacana, zafia, que va mercadeando con sus hijas, que se las mete por los ojos al primero que ve. Claro, nosotros entendemos ahora a la madre, a la señora Bennet, pero él se enamora de Elizabeth en contra de muchas cosas. Y es así como se declara ella: mira, Cari, porque viene además en esta actitud, te quiero. Y sé que vas a estar contentísima, porque sabes que al decirte que te quiero, lo estoy haciendo en detrimento de mi buen juicio, de lo que la gente pueda pensar de mí, ¿no? Un poco le va exponiendo todas esas razones por las que su amor debe ser súper valorado por parte de Elizabeth, porque la ha elegido a ella, cuando claramente pertenece a una clase social inferior, cuando su madre es una ridícula, cuando su familia es vulgar, cuando él sabe que se pone en ridículo ante toda la sociedad por rebajarse al declararse su amor, y le dice Elizabeth: ¿pero qué me estás contando? ¿Así? Moreno. ¿Así, moreno, cómo vienes a decirme? Pues nada, rico, no sufras, hermoso. Tú no te rebajes, ahí tienes la puerta, cierras por fuera y tira. Por supuesto es Jane Austen, al final se casan, se quieren. Pero esta declaración es maravillosa por cómo viene él y por el palo que se lleva, que es el siguiente. Después de un silencio de varios minutos, Darcy se acercó a ella y, muy agitado, declaró lo siguiente: he luchado en vano, esto ya sabéis cómo es. Ya no puedo más, soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente. Y ya está. ¿Y qué más tengo que decir? Si soy un chulazo con 100.000 libras y te estoy diciendo que te quiero cuando tú eres una... nada. El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció. Se quedó mirándole fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. Esta obra se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Cuál es el orgullo de este señor? La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le habían hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. El lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy
no ponía en duda que su respuesta iba a ser favorable. Iba a ser como, ay, gracias. Gracias por fijarte, ¿no?, en la humildad de esta sierva, que decía la Virgen María. Pues algo así, gracias por rebajarte y mirarme a mí, ¿no? Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto la exasperaba a ella aún más, y cuando él terminó, le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos, creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación y si yo sintiese gratitud, le daría las gracias. Pero no puedo. Nunca he ambicionado su consideración y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente y espero que este daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad ese sufrimiento. Es decir, si ese orgullo durante tanto tiempo le impidió decirme que me amaba porque soy tan claramente inferior a usted, ese mismo orgullo le va a ayudar a superar esto. Así que váyase por donde ha venido, que no acepto para nada sus intenciones amorosas. Esto es una cosa muy buena que tiene Jane Austen, que nos va creando expectativas y luego nos las machaca, ¿de acuerdo? Que ahí me parece maravilloso. Y decimos, bueno, ahora después de esta confesión de Darcy, se le van a caer las bragas. Tal cual. Es hija de su tiempo. En absoluto, o sea, de repente la otra dice que te vaya a tomar por culo. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Es decir, este giro que crea las expectativas. Hay una escena en Sentido y Sensibilidad que me encanta, que es, está tocando Marian en el piano y están la señora no sé qué y Elinor hablando. Pero claro, cada vez que tocan el piano, la señora se entera de una cosa mientras la otra está contando otra. Entonces, te empieza a contar lo que se ha enterado la señora tal, que no tiene nada que ver con lo que le había contado la otra y lo tienen que volver a arreglar. Estos juegos de Jane Austen son absolutamente maravillosos. ¿De acuerdo? Es decir, esos juegos de expectativa, nos imaginamos, están hablando en el piano y se están enterando de todo. No, coño, porque el piano está sonando. Claro, ahí de repente ese punto hiperrealista, sí, hiperrealista. ¿no? A veces lo hace. Ese punto hiperrealista de eso. Y no, Lidia no me puede entender porque está sonando el piano. Aquí, coño. Claro, entonces Lidia se entera de lo que está. Entonces, cuando luego me entero yo de lo que ella va contando, que se había enterado, tengo que decir, oye, que no. Ya te digo. Ese aspecto es maravilloso, Jane Austen, ya os digo, esos juegos con las expectativas y demás. Pero insisto, ¿qué queréis que os diga? A mí Darcy me cae como una pata en el culo y me importa una mierda que se case con Elizabeth. A mí no, que se casen al final. Bueno, chicos, con esto vamos a terminar por hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy aquí a pesar de los cambios, como os decía, por vuestra fidelidad a lo largo, no de todo el curso, sino de 3 cursos que llevamos ya con La Voz del Mes. Carlos, con el primer ciclo, decía, bueno, si vienen 8 o 10 personas, pues fenomenal, porque... entonces estamos encantados de ver en cada sesión. Es que estamos cerrando el 4.º curso, o sea, sí. Jamás hubiese pensado yo que esto llegase a la 4ª edición. Sí, os lo digo de verdad. Y como os decimos, por ahí van a ir los tiros seguramente el próximo curso. Esta va a ser ya la última sesión, en junio no vamos a hacer porque tenemos un calendario muy atropellado, porque tenéis muchísimos cuartos, todos vosotros, pensiones y rentas de muchas libras y os vais de viaje en junio. Entonces, lo de siempre, muchas gracias por vuestra asistencia y el año que viene más y seguro que mejor. Muchas gracias.